Los experimentos sobre la proyección de imágenes en movimiento visibles para más de un espectador se estaban desarrollando simultáneamente en Estados Unidos y en Europa. En Francia, los hermanos Lumière produjeron una serie de cortometrajes con gran éxito, lo que dio pie a que las películas se comenzaran a comercializar a escala internacional. Con esta propagación, el cine llegó a México, aproximadamente 8 meses después. Porfirio Díaz, su familia y miembros de su gabinete presenciaban asombrados las imágenes en movimiento que dos enviados de los Lumière proyectaban en uno de los salones del castillo de Chapultepec. El éxito del nuevo medio de entretenimiento fue inmediato, por lo que don Porfirio Díaz, con idea de mejorar la economía, tener a México con un gusto afrancesado, aceptó recibir en audiencia a Ferdinand von Bernard y Gabriel Bier, los proyeccionistas mandados por los hermanos Lumière. Durante 1896, con el cine silente, los franceses Ferdinand von Bernard y Gabriel Bier filmaron al presidente Porfirio Díaz paseando a caballo en el bosque de Chapultepec. Con ello, se puede considerar a Díaz como el primer actor del cine mexicano. Esta grabación resultaba la aparición de una característica del cine, el mostrar a los personajes famosos en sus actividades cotidianas y oficiales, como la llegada de la campana de Dolores al Palacio Nacional, y diversas escenas folclóricas y costumbristas que mostraban ya una tendencia hacia el exotismo que acompañaba al cine mexicano a lo largo de su historia. En este mismo año se filmó la primera película de ficción, la cual tiene como característica el emplear actores para contar un argumento. Esta fue sobre el hecho ocurrido entre dos diputados en el bosque de Chapultepec, a la que se le llamó un duelo a pistola, hecha por los franceses Bernard y Bier. Para 1897, los cinematógrafos franceses se fueron del país y Bernardo Aguirre, un entusiasta del cine mexicano, compró su material filmado en México y, sin embargo, las demostraciones provocaron el aburrimiento del público, ya que no habiendo modificaciones, el espectador se sabía de memoria las películas. Al ver esto, los hermanos Lumière tomaron la determinación de dejar de filmar y dedicarse a la venta de copias, provocando el surgimiento de los primeros cineastas mexicanos. De este surgimiento, el ingeniero Salvador Toscano, quien se había dedicado a exhibir películas en Veracruz, se inspiró y filmó una versión corta de Don Juan Tenorio. Una meta que se tenía entre los cineastas nacionales era demostrar a la audiencia la diferencia entre realidad y ficción. Con este filme se demostró la ambivalencia, porque era documental demostrando que era ficción llevando a cabo la representación teatral. En 1906, Enrique Rosas realizó el gran documental sobre el viaje de Porfirio Díaz a Yucatán, título de este filme como Fiestas Presidenciales en Mérida, dando lugar al primer largometraje mexicano, El Grito de Dolores, o mejor conocida como La Independencia de México, por Felipe de Jesús Marro, que interpretó al libertador Miguel Hidalgo. Pasando a ser una tradición, esta película fue exhibida cada 15 de septiembre hasta 1900. La Revolución Dada de 1910 a 1920 contribuyó enormemente al desarrollo del cine mexicano, ya que por circunstancias cronológicas fue el primer acontecimiento histórico totalmente documentado en el cine. Para demostrar la postura de los contrincantes, cada ejército contaba con su camarógrafo. Jesús Abitia acompañaba la División del Norte y Pancho Villa también tenía sus camarógrafos norteamericanos, para así mostrar una versión completa de los hechos. El conflicto armado mexicano constituyó la principal programación de las salas nacionales entre 1910 y 1917. Esto puede considerarse como antecedente lejano de los noticiarios televisivos de hoy en día.
al igual que este movimiento fue desarrollado posterior de nuestra cinematografía. 4 años después, la Primera Guerra Mundial, iniciada en 1924, fue documentada siguiendo el estilo impuesto por los realizadores del filme de la Revolución. Entre 1917 y 1920 hubo en México una época de oro del cine mudo. En 1917, la principal importación de films hacia México provenía de Europa, como La del Fuoco, que fue un film italiano interpretado por Pina Menichelli, que introdujo el concepto de diva al cine. Esta actriz logró introducir la personificación de estas divas como mujeres voluptuosas, con una vestimenta exótica, atractiva hacia el público masculino en escenarios suntuosos y con historias pasionales y atrevidas. La propuesta italiana planteaba un cambio en la mentalidad de esa época, por lo que el papel de la mujer se ampliaba obteniendo más libertades, como el derecho al voto, la posibilidad de cortarse el cabello a una medida corta y el uso de faldas y lencerías ajustadas. La primera diva mexicana fue caracterizada en la película de Ezequiel Carrasco, titulada La Luz, el tríptico de la vida moderna con la actriz Emma Padilla. Otros films famosos de esa época fueron En defensa propia, La tigresa y La soñadora, todos producidos por la compañía Azteca en el año de 1917. En 1919, El automóvil gris fue un film más famoso de la época muda del cine mexicano, filmado por Enrique Rosas. El film es una serie de 12 episodios que cuenta las aventuras de una famosa, el serial mexicano. La cinta o cintas poseían además un elemento novedoso y controversial inspirado en hechos recientes, acontecidos en el país, constituyendo una extraña mezcla de ficción y la realidad, incluyendo en la película el fusilamiento de los miembros de la banda verídica, y el resto de la película es ficción. En la década de los 20 nacieron la radio, el jazz, el fascismo, el nazismo y la depresión económica norteamericana, el cine sonoro, dando paso a la fundación de la Compañía Nacional Productora de Películas, estableciéndose así como la compañía de cine más importante del país.